hablar un poco de los padres de Julio. Tu padre creo que tenía origen o ascendencia vasca, tu madre francesa, aunque con o hija de franceses, aunque con los abuelos alemanes de Hamburgo, ¿no? Sí, mira, en este aspecto de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, produce así unas especies de cócteles humanos, mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos e insensatos. Todos los hombres el hombre. Ojalá. Ojalá. No, pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, eso no. No, que el individuo se salve, si no, la vida no tiene sentido. Pero bueno, en mi caso sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por la inmigración. Por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el País Vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, se dedicó a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, nunca me interesó el árbol genealógico. Incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No conozco muy bien mis antecedentes. Bueno, pero ese grupo, en todo caso, el paterno, eran vascos. Y del lado materno, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija descendiente de franceses y de alemanes. De modo que ya ves tú que las combinaciones de cromosomas, si es que las cromosomas tienen algo que ver en eso, es bastante complejo, sí. Y eso... Bien, después de la aventura belga y del paso por Zúrich y por Barcelona, se produce, terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. ¿Cómo era más o menos ese barrio en el que se movían el niño Julio Cortázar? Mira, es ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas a caballo. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era
era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios en una escuelita de la zona y allí viví hasta los 17 años. Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? ¿Sí? Sí, mira, sí, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. En esos años entonces los amigos son